¿Qué objetos, instrumentos o aparatos de medición conoce para medir longitudes, corrientes eléctricas, masa, peso, enumerarlos y caracterizarlos? El objetivo del ejercicio es introducir la idea de medición, recordando objetos de medición que uno conoce o que alguna vez ha utilizado. Para empezar, una medición siempre es una comparación entre dos magnitudes, el objeto de medida o el objeto que uno quiere llegar a medir y el patrón. Si pensamos en instrumentos para medir longitudes, los más conocidos son el metro, la regla, la cinta métrica. ¿Quién no ha usado alguna vez alguno de estos instrumentos? Si se quiere medir una longitud o una distancia de algo pequeño con mayor precisión que, por ejemplo, una regla, uno utilizaría un calibre, que es este instrumento que está acá. Y un instrumento un poco más sofisticado que una regla, un metro o un calibre puede llegar a ser el odómetro, que es este, que lo que hace es medir la distancia recorrida. Por ejemplo, se utiliza para medir terrenos. En cuanto a instrumentos para medir corrientes eléctricas, el más conocido y usado es el multímetro, el cual es un instrumento que mide varias magnitudes. Por ejemplo, mide la tensión, la corriente, la resistencia eléctrica. Entonces es un instrumento que funciona tanto como voltímetro, como amperímetro, como ohmmetro, según lo que se quiera medir. También podemos encontrar o recordar si alguna vez usó este instrumento, que es un osciloscopio, que representa gráficamente señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Los instrumentos más conocidos que miden la masa son las balanzas y las básculas. Balanzas miden masas pequeñas y las básculas miden masas más grandes. La diferencia entre ellas es su sistema. Y por último, un instrumento muy conocido para calcular pesos es el dinamómetro, que es este. El dinamómetro mide fuerzas, como la fuerza peso, y este instrumento que está acá es un barómetro, que es otro instrumento que mide pesos, ya que mide la presión atmosférica. Un barómetro lo que hace es medir la presión atmosférica, pero la presión atmosférica es el peso por unidad de superficie ejercido por la atmósfera. Entonces también es un instrumento que mide pesos.